Eos es la diosa griega del amanecer, siendo una titánide de la segunda generación, hija de los titanes Hiperión, la observación, y Tea, la luz. Era hermana de Helios, el sol, y la luna, Selene. Junto a sus hermanos, ella tenía la tarea de iluminar el firmamento, según la concepción de la antigua Grecia, aunque Ovidio se refería a Eos bajo el epíteto de Palantis, que significaba hija de Palas, ligándola como descendiente de este titán. Eos tenía un hermoso carro dorado, tirado por 2 o hasta 4 caballos blancos, en el cual se montaba todas las mañanas y salía por el este, trayendo el amanecer a los mortales, y por el himno que porta dentro del orfismo, se entendía que ella era la que despertaba a los mortales y animales tras dormir durante la noche, al mismo tiempo que trazaba la ruta que seguía su hermano Helios, a quien acompañaba todo el tiempo que éste estuviese en el firmamento, y Eos solo volvía a descender a la tierra en el atardecer por el extremo oeste, cruzando el océano durante la noche para volver a emerger el día siguiente. Se entiende que en eventos como la Titanomaquia, guerra de los dioses contra los titanes, al igual que sus hermanos Helios y Selene, tuvo una postura neutral, por lo que al finalizar la guerra no perdió su dominio en el firmamento. Eos habría contraído nupcias con Astreo, deidad de la astrología, con quien habría engendrado a los principales Anemoi, los dioses del viento, Bóreas el norte, Céfiro el este, Notos el sur y Euro el oeste, aunque a veces se omite a este último como un hijo de Eos. También con Astreo tendría a los astraplaneta o estrellas errantes, donde destacaban los dioses Eosforos y Hesperos, dioses estelares que representaban al planeta Venus y eran fieles asistentes de su madre y de su tío Helios. También tendrían a la diosa Astrea, diosa de la justicia mortal. Sin embargo, a pesar de esta unión matrimonial, Eos fue una diosa que tuvo muchos otros amantes, y en su mayoría mortales. Esto se debería más que nada por una condena impuesta por Afrodita. La historia relata que Eos se había vuelto amante de Ares, el dios de la guerra, lo cual desató los celos de Afrodita, así que maldijo a Eos, despertándole un deseo incontrolable por relacionarse con jóvenes mortales. Uno de estos fue un joven de nombre Clito, nieto del adivino griego Melampo. Su belleza era tanta que Eos, enamorada de él, lo llevaría hasta Siria. Clito, con Eos, posiblemente habría tenido a su único hijo, al adivino Cérano. Según unas versiones, Clito sería inmortalizado y viviría con los dioses, acompañando eternamente a Eos. Otro joven que también en algunas versiones fue su amante fue el príncipe Gamínedes, pero Zeus se había prendado también de este joven, así que lo secuestró y llevó al Olimpo para ser el nuevo copero de los dioses, reemplazando la labor que antes le era conferida a Hebe, la diosa de la juventud. También tuvo como amante al cazador Orión, llevándolo a la isla de Delos, donde siempre tenían encuentros, y el amor entre ambos era más que recíproco. Aunque existen muchas versiones de la muerte de Orión, en esta historia se relata que sería asesinado por la diosa Artemisa, quien le dispararía con una de sus flechas. Sin embargo, las historias de amor más narradas y recordadas, tanto por autores griegos como romanos, serían con dos jóvenes de nombre Céfalo y Titono. Según Homero, Titono era un príncipe troyano, a quien Eos, prendada de su belleza, lo habría llevado hasta Etiopía, y fruto de su unión nacerían los héroes Memnón y Ematión, que serían futuros gobernantes de estas tierras. Eos y Titono eran muy felices juntos. Eos en especial lo amaba con locura, pero a sabiendas que su amado era un mortal, decidió pedirle a Zeus que le confiriese la inmortalidad, para que siempre pudiese estar a su lado. Sin embargo, Eos olvidó pedir algo muy importante, y cuando se percatara sería demasiado tarde. El tiempo fue pasando y Titono se hacía más viejo y débil. Fue ahí donde Eos se dio cuenta que olvidó pedir por la eterna juventud de su amado. Aún así, Eos le daba de comer ambrosía todos los días y le regalaba hermosos ropajes dorados, pero al paso del tiempo, Titono envejecía aún más rápido, tanto que apenas podía moverse y ya no hablaba, solo balbuceaba. Entonces Eos lo confirió en una habitación de sus dominios y lo resguardó entre rejas doradas.
De igual forma, muchas versiones dirían que Eos transformaría a Títono en un grillo o en una cigarra, pero este animalillo hacía un sonido tan insoportable para la diosa que ésta decidió empezar a salir más temprano a realizar sus tareas en el firmamento. Otra versión nos hablaría del bello joven Céfalo, hijo del dios Hermes con la princesa Erce, a quien secuestraría Eos llevándolo a Siria. Con él habría engendrado a Faetonte, astraplaneta que se encontraba asociado con Júpiter, a quien Afrodita, cuando éste era muy joven, lo habría secuestrado y seducido, haciéndolo guardián nocturno de su templo sagrado. También con Céfalo, Eos pudo tener a los dioses estelares Eosforos y Hesperos, los cuales fueron divinizados por los dioses. Autores como Ovidio e Higino relataban la historia de otro joven igual llamado Céfalo, que era muy representado en el arte por los atenienses. En esta historia, Céfalo, aquí presentado como hijo de Deioneo, tenía una esposa llamada Procris, a quien le había hecho la promesa de serle eternamente fiel. Céfalo siempre salía a cazar a los bosques cada mañana, y un día de esos fue avistado por la bella Eos, que enamorada de él quería convencerle de que se uniera a ella, pero Céfalo no cedió a su petición. Entonces Eos le habría sugerido a Céfalo que pusiera a prueba la fidelidad de su esposa. Le cambió el aspecto a Céfalo y le otorgó regalos para su esposa Procris. Céfalo aprovechó en efecto la oportunidad para ver si su mujer le era fiel. Cuando Céfalo fue con ella, ésta al inicio se negaba a sus encantos, pero después cedió a la tentación de aquel hombre, sin saber que era su esposo. Cuando Eos le reveló a ella que aquel hombre con el que se había acostado era su propio esposo Céfalo, comprobando su fidelidad, Procris, completamente avergonzada, huiría a Creta. Ahí se uniría al séquito de la diosa Artemisa, quien le regalaría un venablo que siempre atinaba al blanco y al perro Lélape, a cual ninguna presa se le podía escapar. Tiempo después, ella y su esposo se reconciliarían y Procris le otorgaría a su esposo los regalos dados por Artemisa. Céfalo continuaría sus rutinas de cacería cada mañana, pero al final este terminaba increíblemente cansado y siempre llamaba a las brisas para que lo refrescaran. Sin embargo, un día un joven que pasaba por ahí había creído que en lugar de las brisas, Céfalo llamaba a un amante y éste le habría contado a Procris que su esposo le era infiel. Procris inmediatamente pensó que el amante se trataba de la diosa Eos, y enfadada, la mañana siguiente habría seguido a su esposo en secreto por los bosques, y cuando Céfalo volvió a llamar a las brisas, Procris soltó un leve suspiro y movió unas cuantas ramas. Céfalo, al escucharlo, confundiría a Procris con un animal salvaje y aventaría su venablo hacia esa dirección, y al ver que se trataba de su propia esposa, éste no pararía de llorar al ver lo que había hecho. Otra historia de Eos tendría que ver con su hijo Memnón, que se había vuelto rey de Etiopía, después de que su hermano Ematión fuese asesinado por el héroe Heracles, tratando de impedir su paso al jardín de las Hespérides, por lo que Heracles le entregaría el dominio de Etiopía a Memnón. Este apoyaría a los troyanos durante la guerra de Troya. Eos, preocupada por su hijo, le habría pedido a Hefesto, el dios de las forjas, que le confeccionara una armadura para protegerlo. Sin embargo, durante la guerra de Troya, Memnón se toparía con Aquiles y empezaría una batalla entre ambos. Quinto de Esmirna relataba que las madres de los combatientes, Aurora, el equivalente romano de Eos, y Tetis, respectivamente, le rogaban a Zeus por el bienestar de sus hijos. Sin embargo, una sombra oscura aparecía con Memnón, mientras que con Aquiles era cubierto de una brillante luz. La lucha entre ambos concluyó en la muerte de Memnón. Eos, con la ayuda de los vientos, llevaría el cuerpo de Memnón y de sus guerreros etíopes a las orillas del río Asopos. Eos se sentía tan traicionada por los dioses olímpicos que empezó a decir que ya no volvería a surcar el firmamento, dejando que éste se sumiera en eterna oscuridad, y le dijo a Zeus que mejor pusiera a Tetis, madre de Aquiles,
solares para iluminar los cielos. Sin embargo, para aliviar el dolor de la diosa, en algunas versiones dadas por Ovidio, Zeus, de las cenizas emanadas de la pira funeraria de Memnón, nacerían unas aves negras, que al parecer se dividían en dos bandos y luchaban entre sí hasta que solo quedara la mitad de ellas o ninguna, en simbolismo de que Memnón había sido un hombre valiente. Esas aves calmarían parcialmente el dolor de Eos, lo suficiente para que ella volviera a surcar los cielos, pero ella siempre tendría diariamente el recuerdo de la muerte de su hijo, derramando cada día lágrimas de sus ojos, dando una posible explicación al rocío del alba. Estas aves legendarias se volvieron un animal sagrado de la diosa, llamadas memnónidas. Otros animales sagrados para Eos eran las cigarras, los gallos, anunciando la llegada del amanecer, y los corceles blancos, al ser el animal que tiraba de su carro. Epítetos dados a la diosa eran rododáctilos, la de dedos rosados, o crocópelos, la que vestía de azafrán. En el arte, Eos siempre se le mostraba como una mujer increíblemente bella, a veces representada con alas blancas o recorriendo los cielos en su carro dorado. En cuanto a su vestimenta, a veces se la mostraba con una túnica blanca, o a veces de color azafrán, denominado como el color del amanecer. Cabe aclarar que la función de Eos como diosa del amanecer terminó supliendo las de Hemera, la diosa primordial del día. De hecho, muchos mitos atribuidos a esta última deidad se terminaron fusionando con los de Eos con el paso del tiempo, como es el caso de Memnón, que a veces era nombrado como hijo de Hemera.